Esta pieza la he titulado «Cuánto dura mi vida, cuánto tarda el progreso», y es una crítica sobre la lentitud con la que las leyes vienen para el colectivo trans y en la aceptación tanto en la política como en la sociedad. Cuando vinimos a ver esta localización es tan maravillosa que al principio me abrumé, ¿no? Como artista estamos acostumbrados a exponer en espacios blancos, ¿no? Y a que la pieza esté aislada, ¿no? Realzada. Pero a los 2 minutos como pensé, wow, esta es una oportunidad tremenda para exponer en un espacio como del gobierno, ¿no? Y criticar desde dentro. Y la pieza creció en el sentido que se volvió un poco más teatral, se me ocurrió el personaje del hombre que se sienta en el escritorio y que viene a por nosotros. Sí, creció súper en positivo. Este espacio influenció muy bien a la pieza. Está siendo muy interesante poder interactuar con el público por primera vez en mi carrera. Claro, yo he traído la pieza y no he visto la reacción hasta que lo hemos pasado muchas veces y he oído comentarios del público, etc. Está siendo muy bien recibida y el público está aceptando muy bien esa tensión que trae la pieza, que lleva a la emoción, ¿no? A que el público entienda la situación en la que estamos hoy en día, y está siendo muy interesante ese feedback. Sí, como viendo al público, nosotros también como les estamos dando nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra existencia, como estamos aquí, existimos de verdad, necesitamos progreso, somos parte de la sociedad.